Hola a todos, buenos días, tardes o noches, no sé en qué momento van a estar viendo esto, pero espero que estén muy bien. Mi nombre es Macarena Martínez y el día de hoy vamos a hablar sobre cardiopatía y gestación. En este caso vamos a hablar de cardiopatías principalmente que tienen relación con malformaciones que se dan durante el nacimiento y que podrían representar una cardiopatía relevante para tener en consideración durante la gestación y sobre todo durante el trabajo de parto y parto, no sobre la cardiopatía como más relevante para nuestra época epidemiológicamente, que es la hipertensión, vamos a estar hablando próximamente. En este caso es súper importante saber que en esta cápsula vamos a abordar la epidemiología como tal de las cardiopatías, la clasificación y los cuartos frecuentes, ¿cierto? Cuáles son los efectos de la cardiopatía en la gestación y viceversa, qué periodos críticos están establecidos, cuáles son algunos signos clínicos, diagnósticos y de descompensación que es importante que sepamos, ¿cierto? Para poder evaluar a las gestantes durante la atención primaria, ¿cierto? O en el caso de que estemos en una unidad de urgencia, cuáles son los manejos a nivel primario y secundario, qué indicaciones hay de hospitalización, algunos manejos farmacológicos y el manejo durante el trabajo de parto y posparto. Hoy porque vamos a hablar, ¿cierto?, de epidemiología o por qué vamos a hablar en particular de cardiopatía y gestación. Es súper importante saber que muy probablemente antes de los avances médicos, incluso desde los trasplantes de corazón y trasplantes en general, muy poca gente sobrevivía a cardiopatías complejas como las que vamos a hablar el día de hoy. Actualmente cerca del 85% de niñas y niñas con cardiopatía sobreviven hasta la edad adulta. De este porcentaje de sobrevida, ¿cierto? La mitad de esta población está constituida por mujeres y de esas mujeres, ¿cierto? O personas con útero que han llegado, han alcanzado la edad reproductiva, ¿cierto? Y de este porcentaje de personas que han alcanzado la edad reproductiva, cerca de un 1% a nivel mundial y a nivel nacional, ¿cierto? Tienen alguna cardiopatía, ya sea corregida quirúrgicamente o alguna cardiopatía que debe estar en consideración, ¿cierto? Con algún método anticonceptivo. Cerca de este porcentaje, ¿cierto? De este 1%, 85, 50, 1, de este 1%, entre un 10 y un 13% de las gestantes va a presentar alguna complicación. Por lo general, se pueden presentar insuficiencias cardíacas de tipo congestivo, ¿cierto? Por sobrecarga al corazón, o en algunos casos arritmia, que suele ser lo más frecuente y que tiene relación con trastornos eléctricos principalmente del corazón. Otra cosa que es importante, ¿cierto?, es que, como les decía yo, la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, que efectivamente es una enfermedad cardiovascular, no es un tema que vayamos a tocar aquí principalmente, sino que lo vamos a ver más adelante en las clases. Lo importante también es recordar un poco la estructura anatómica del corazón y también recordar cómo funciona la circulación, porque nos va a permitir entender qué defectos tanto en las paredes del corazón, ¿cierto?, en las válvulas, ¿cierto?, o en alguno de los componentes, ya sea arteriales o venosos de el corazón, se van a ver afectados, ¿cierto? Entonces tenemos que recordar que la sangre desoxigenada llega por la vena cava inferior y la vena cava superior, que están acá, por eso son las entradas, ¿cierto? Y ingresan al corazón. Entran primero a la aurícula derecha, pasando, ¿cierto?, por estas válvulas, que en particular está la válvula tricúspide, baja hacia el ventrículo derecho y una vez que llega al ventrículo derecho, este se llena, se perfunde, ¿cierto?, la sangre hacia la vena pulmonar, que la ven por acá, ¿cierto?, hasta las venas pulmonares, y de ahí a la válvula pulmonar, ¿cierto? Ya, perdón, a la arteria pulmonar principal. Ya, aquí tenemos las arterias pulmonares. Una vez que la sangre va y fluye, ¿cierto?, hacia los pulmones, se incorpora evidentemente el oxígeno durante el proceso de respiración y después que se recibe oxígeno desde los pulmones, ¿cierto?, la sangre fluye de vuelta hacia la aurícula izquierda, que es la que ven acá. Una vez que llega a la aurícula izquierda, debe pasar o hacer presión sobre la válvula mitral, nuevamente entrar al ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y llega a esta parte, ¿cierto?, en donde está el ventrículo izquierdo acá, la sangre se bombea nuevamente oxigenada hacia la aorta, que es esta que ven acá, ¿sí? Y una vez que llega hacia la aorta, bombea hacia el resto del cuerpo.
Una cosa que es importante considerando este paso anatómico es cómo vamos a tener clasificaciones diversas de acuerdo a la etiología o a la funcionalidad o al riesgo de la cardiopatía, en particular para pacientes cardiópatas en general, y algunas clasificaciones de riesgo también para los pacientes cardiópatas. Esta clasificación que ven acá de la New York Heart Association es la que se utiliza desde el año 1928, cuando fue propuesta, y luego en el año 94 fue revisada, y designa 4 clases basándose en la funcionalidad que tiene la gestante o el usuario en general. Y si ustedes se fijan, las clases tienen relación con la limitación de la actividad física y qué se presenta en base a esta actividad. En una clase 1 no hay limitación de la actividad física, o sea, el problema cardíaco no ocasiona ni fatiga, ni palpitaciones, ni disnea. La clase 2 tiene una ligera limitación de la actividad física, son personas principalmente que están cómodos en reposo, ¿cierto? Y la actividad suele causar fatiga, palpitaciones, disnea o dolor. Ya en la clase 3 hay una marcada limitación de la actividad física, ¿cierto? Y se repite una actividad física menor, que es la que causa estos signos de fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. En la clase 4 la idea es que es la clase como más compleja, 3 y 4, 1 y 2 son las menos complejas o más leves, y por lo general hay una incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin sentir molestias. Ya puede relacionarse con signos de insuficiencia cardíaca o síntomas de angina, ¿cierto? De dolor de pecho, por lo general incluso cuando están en reposo. Mientras que la clasificación de la OMS, esta es clasificación de riesgo pensando en gestante, lo que hace también es clasificar en 4 partes. No se relaciona necesariamente con la clase 1, clase 2 o clase 3, sino que este es el riesgo de qué pasa con ciertos tipos de cardiopatía y qué riesgo existe en el embarazo o en la gestación según la enfermedad. Ya, obviamente si la patología es leve, no hay aumento de riesgo hasta un riesgo extremadamente alto de mortalidad. Ya, la idea es que, considerando este riesgo extremadamente alto, en los lugares donde existan leyes como la ley de interrupciones voluntarias del embarazo, que por ejemplo tenemos en nuestro país, eventualmente la gestante es candidata a aplicar a ley IVE. No todas lo van a hacer, va a depender mucho de creencias religiosas, va a depender mucho de decisiones personales, de valoración personal. Lo importante es que aparece como una alternativa. Ya, si así desea continuar el embarazo, debe tratarse como si fuese una paciente 3, o sea, manejada por intensivista, por cardiólogo, ¿cierto? Durante todo el embarazo, el parto y el puerperio. Entonces, en base a esta clasificación de riesgo, nosotros podemos separar, ¿cierto?, algunas de las patologías que podemos ver en esta usuaria, y vamos a clasificarla entre el 1, riesgo 1, 2 o 3, ¿cierto? Y efectivamente riesgo 4. Ya hay categorías, ¿cierto?, que van a depender, por ejemplo, de la dilatación aórtica, como por ejemplo en el síndrome de Marfan. En el síndrome de Marfan el embarazo está contraindicado o no es recomendable si existe una dilatación aórtica mayor de 45 milímetros, por ejemplo, o si hay una coartación aórtica grave, si existe miocardiopatía, o hay una disfunción ventricular severa, o hay hipertensión arterial pulmonar, como lo que pasa con algunos síndromes, ¿cierto?, que se relacionan más estrechamente con malformaciones entre el sistema circulatorio y respiratorio. Ya vamos a tener pacientes que tienen riesgo 2 o 3, ¿cierto? Acá nuevamente aparece el síndrome de Marfan, pero con una menor dilatación aórtica. Ese es como un punto de corte importante. Alguna otra cardiopatía congénita, ¿cierto? A veces puede ser que la cardiopatía congénita sea reconocida justo antes del periodo de embarazo o durante la adolescencia. Recuerden que igual tenemos algunas adolescentes que gestan y pueden tener no tener acceso a anticoncepción, por ejemplo, o no haber tenido acceso a diagnóstico precoz de su cardiopatía. Ya, por lo general, todas las usuarias que han tenido alguna reparación ya de su cardiopatía congénita o de una malformación congénita cardíaca van a estar clasificadas como de riesgo 2 o 3. La otra clasificación posible es de acuerdo a la etiología. Ya las más frecuentes son las cardiopatías reumáticas, que se relacionan obviamente con algunas alteraciones como el lupus eritematoso sistémico o
Bueno, generalmente con eso, más que nada, vamos a tener las congénitas que representan un 7% y otras cardiopatías que pueden tener relación con defecto eléctrico o con cardiopatías corregidas, uso de válvulas, por ejemplo, trasplantadas, etcétera. De acuerdo con esto, entonces, vamos a tener algunas cardiopatías reumáticas, ¿cierto? La más frecuente, que está en la base de la pirámide, lo que más podemos encontrar pueden ser estenosis mitrales. Luego, recuerden, válvula mitral, al lado del corazón que llamamos corazón izquierdo, ¿cierto? Vamos a tener insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica o estenosis aórtica, ¿ya? La estenosis mitral, que es lo más frecuente y lo que vamos a conversar, ¿cierto? En esto y vamos a pensarlo un poquito más atrás, lo que hace es que disminuye, ¿cierto?, el lleno diastólico del ventrículo izquierdo, y al disminuir el lleno diastólico del ventrículo izquierdo, disminuye el volumen sistólico, ¿cierto? Aumenta la presión a nivel auricular, por ende aumenta el volumen, las aurículas se ven un poquito más grandes, ¿cierto? Y aumenta la presión hacia la cuña pulmonar, ¿ya? Porque va a tener un poco más de reflujo si es que efectivamente hay un aumento de presión a nivel auricular. Con eso se produce mayor riesgo de fibrilación, que es que el corazón lata no de la manera que estamos acostumbrados, ¿cierto? Derecho arriba, abajo, izquierdo arriba, abajo, sino que lata de manera desorganizada. Eso hablamos cuando hablamos de fibrilación. Y esa fibrilación lo que haga es que produzca coágulos, ¿cierto? Y además puede producir edema en el pulmón. Ya está, obviamente esta alteración lo que hace es disminuir el área de la válvula mitral, entonces al tener un menor área vamos a tener mayor concentración, ¿cierto?, de estas presiones que van a provocar, ¿cierto?, un poco más de edematización. El 90% de las lesiones cardíacas son reumáticas y un 25% de las gestantes van a presentar síntomas durante esta gestación, que son síntomas que se pueden aliviar o agravar dependiendo de la patología que tengan. En el caso de la estenosis mitral suelen en ocasiones confundirse con algunos síntomas como del embarazo muy iniciales en el trimestre, como pueden ser las palpitaciones o la sensación de cansancio. Entonces es súper importante tener ojo ahí. Dentro de las cardiopatías congénitas, que también les contaba era algo que era muy frecuente, vamos a tener algunas que tienen tratamiento quirúrgico, otras que son poco frecuentes que encontremos sobre vida, ¿cierto? O que efectivamente cursan un embarazo. Y vamos a tener algunas que tienen relación con deformaciones, ¿cierto? Arterias o en este caso arteriales o venosas, ¿cierto? Lo primero es hablar de la tetralogía de Fallot. Es una tetralogía, ¿cierto?, porque tiene 4 alteraciones y generalmente se encuentra una estenosis de la válvula pulmonar, ¿cierto?, que está presente, recuerden, hacia esta zona hacia arriba, ¿cierto? Una comunicación entre los ventrículos, ¿cierto? Acá lo pueden ver, el ventrículo está bastante más agrandado, menos funcional. Hay un desplazamiento aórtico más hacia la derecha del corazón, por ende hay una recirculación en esta zona y existe una hipertrofia del ventrículo derecho, que es lo que pueden ver acá, ¿cierto? También hay un poco de hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Ya esta cardiopatía, obviamente por la forma que tiene, es una cardiopatía cianótica, suele corregirse durante la infancia. El síndrome de Epstein no es muy frecuente que una gestante con síndrome de Epstein se llegue a término o efectivamente presente, porque esta malformación además lo que hace es producir, ¿cierto?, algunas complicaciones a nivel pulmonar que son importantes. Ya en este caso tenemos una alteración de la válvula tricuspide que está un poquito más baja en el ventrículo derecho, lo que provoca, ¿cierto?, que el parte del ventrículo se transforme en la aurícula, ya, y eso hace también que el corazón no funcione de manera adecuada. Entonces hay malformaciones a nivel de las aletas de la válvula. Lo otro que podemos tener es una coartación aórtica, que es lo que pueden ustedes ver acá, ¿cierto? La arteria debería ser continua ahí donde justo está la A, ¿cierto? Y tenemos una coartación acá. ¿Qué pasa, cierto? Que se provoca este estrechamiento cercano al conducto de la arteria que conecta hacia la zona de la arteria pulmonar, y obviamente se produce en este caso una hipertrofia de este ventrículo
izquierdo, ¿cierto? Producto también de la sobrecarga, no es capaz, ¿cierto?, de bombear todo el corazón porque hay, o sea, toda la sangre porque hay menos espacio, entonces siempre tenemos como una presencia de reflujo. ¿Ya? Además, generalmente estas coartaciones se pueden acompañar ya sea de estenosis subaórtica, un ducto arterioso persistente, una comunicación interauricular o ventricular y estenosis mitral congénita. Las coartaciones aórticas, por lo general, tampoco vamos a tener usuarias o gestantes que lleguen a esto si es que no tienen una corrección quirúrgica, si efectivamente el defecto es corregible. Luego tenemos el síndrome de Marfan, que aquí sí tenemos una mayor sobrevida, ¿cierto? Este es un defecto genético que es causado por una sobreelasticidad de los tejidos conectivos y de la fuerza. Son personas con útero y mujeres que son, como pueden ver en la imagen, mucho más altas de lo normal, brazos más largos, ¿cierto? Que esto es como características del Marfan, pero además tienen, obviamente el tejido conectivo es relevante a nivel cardíaco, entonces se pueden presentar algunos problemas como el soplo cardíaco, aneurisma o disección aórtica. Por eso cuando hablábamos al principio de categorías funcionales y de riesgo, hablábamos que dependía de la dilatación de la aorta qué clasificación, por ejemplo, de riesgo iba a tener de acuerdo a la OMS, y lo mismo va a ser la alteración funcional. La disección aórtica es la separación completa de la aorta, es un cuadro bastante grave, que efectivamente si hay una disección aórtica empieza a haber sangre, tienen que imaginar a volúmenes demasiado grandes, se producen distintos eventos, ¿cierto? Y también pueden provocarse aneurismas por esta dilatación. Ya no solo tenemos aneurismas a nivel aórtico, ya, sino que como esta dilatación existe, el punto neumático para que se produzca, ¿cierto?, la compresión, hace que se genere y quede aire, ¿cierto? Y obviamente queda generalmente atrapado en la raíz aórtica, que es la arteria que sale, la parte que sale desde el corazón, ¿cierto?, de la aorta, y se abra, se expanda, ¿cierto?, producto de esta presencia de aneurisma. La disección de la aorta, que yo les dije que es como un desgarro, que a veces es muy difícil de detectar, ¿cierto? Las malformaciones valvulares, que eventualmente durante el embarazo, ¿cierto?, va a el corazón bombear mucho más sangre de lo habitual, lo que puede generar más presión a nivel aórtico y obviamente aumenta el riesgo de esta disección. El síndrome de Eisenmenger, que es también muy poco probable que tengan usuarias que lleguen con este síndrome gestando y que eventualmente logren cursar los 3 trimestres, ¿cierto?, por las complicaciones que tienen, considerando que aumenta la presión a nivel pulmonar, ¿cierto? Y además hay un aumento del flujo, ¿cierto?, de fluido hacia los pulmones, entonces se van a edematizar más rápido y producto del embarazo esto es bastante más complejo. ¿Ya? Este es un defecto del tabique ventricular, un defecto del canal auriculoventricular, más un defecto del septum, lo que genera también un ducto arterioso persistente, por ende vamos a tener un aumento de la presión pulmonar. Y obviamente este aumento de la presión pulmonar daña los vasos sanguíneos del corazón. Existen otras cardiopatías, ¿cierto?, que pueden ser un poco más frecuentes durante la gestación, como son las arritmias, ya que son arrítmicos, ¿cierto? Son latidos arrítmicos del corazón que se caracterizan y tienen relación más que nada con el tejido que hace la parte eléctrica cardíaca que va por fuera, ¿cierto?, del corazón a las distintas redes, ¿ya? Podemos tener cardiopatías isquémicas, que son el caso de algunos infartos, podemos tener miocardiopatías posparto, podemos también tener pacientes que tengan prótesis valvulares, ¿cierto?, a nivel de la válvula para ayudar a algunos eventos que vimos anteriormente, o podríamos eventualmente tener pacientes trasplantadas. Estos eventos que están acá suelen ser poco frecuentes. Podría ser que haya visto uno o dos de estos, mucho más frecuente esto, pero por lo general en estas gestantes, ¿cierto? Ustedes saben que el embarazo puede ser bastante complicado, el trasplante implica mantener alguna terapia corticosteroidal, ¿cierto?, para evitar rechazo, hay como harta cosas que saber respecto a una mujer, una persona gestante trasplantada, ya en donde el embarazo, la gestación quizás no se hace tan recomendable y si necesita un buen acceso a métodos anticonceptivos siempre que se hable con su proveedor principal o con su médico principal.
¿Qué pasa con la cardiopatía durante la gestación? Obviamente todas las cardiopatías que vimos de cierta manera pueden afectar la oxigenación fetal, sobre todo cuando tenemos estos tipos de insuficiencia cardíaca. Hablamos de insuficiencia cardíaca cuando hay hipertrofia ventricular o efectivamente se produce un aumento de volumen edemático hacia los pulmones, ¿cierto? Vamos a tener un corazón que no es suficientemente capaz de bombear la sangre de manera efectiva y va a tener pérdida de funcionalidad. Generalmente hipertrofias ventriculares son lo más frecuente asociado a una insuficiencia cardíaca. Ya el riesgo en este caso, si se desarrolla la insuficiencia cardíaca de tipo congestivo, ¿cierto? Hay un riesgo de anormalidad y muerte fetal sobre el 50%. Obviamente una paciente se va a deteriorar mucho más rápido, ¿cierto? Y la morbilidad fetal se va a asociar a generalmente nacimientos de pretérmino, que es lo que tenemos acá al medio, y restricción de crecimiento fetal. Puede también estar asociado a malformaciones cardíacas, sobre todo en gestantes que tienen alguna malformación ya de base, y lo otro que se asocia a pérdidas reproductivas no solo del primer trimestre, no solo a abortos, sino que podemos tener muertes fetales a lo largo de la gestación, llegando incluso a tener óbitos, ¿cierto? O una muerte fetal intrauterina. Mientras que los efectos de la gestación en la cardiopatía hay que recordar algunos cambios fisiológicos que son adaptativos, ¿cierto?, a la gestación y que van a repercutir en la cardiopatía. Ya el aumento del gasto cardíaco, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del volumen sistólico, del consumo de oxígeno, de la presión venosa en la zona pélvica, ¿cierto?, una disminución de la resistencia vascular periférica hacia el segundo trimestre y obviamente los mecanismos de fístulas arteriovenosas que se producen en el lecho placentario y que afectan efectivamente la estática cardíaca. Para recordar y considerar un poco los momentos críticos tenemos que pensar que vamos a tener, ¿cierto?, a medida que respecto de la basal, ¿cierto?, pregestación, yo les decía que vamos a tener igual aumentos de volumen, aumento de la resistencia vascular periférica. Si se fijan, entre las 8 y las 20 semanas es bastante más crítico, ¿cierto? Luego tenemos una estabilización, pero igual tenemos algunos aumentos entre el periodo entre las 20 y las 32 semanas y ahí de nuevo volvemos a estabilizarnos. Y entonces igual es importante considerar, ¿cierto?, que algunos cambios ocurren muy inicial en la gestación y por ende podrían eventualmente confundir algunos signos que clínicamente nos hablarían de que la gestante tiene o sospechamos de alguna complicación de su cardiopatía. Obviamente dentro de estos periodos, ¿cierto?, vamos a tener insuficiencia cardíaca, arritmias, embolia, la fibrilación, como les contaba, reactivación de alguna enfermedad reumática como es el lupus o alguna miocardiopatía cercana al periparto. Si recuerdan el gráfico, ¿cierto?, entre la semana 12 y 32, principalmente en las primeras semanas hasta la 12 semana, ocurren los cambios más críticos y luego empiezan, ¿cierto?, a modificarse hasta la 32. Esa ventana, básicamente, que es gran parte de la gestación, es la que más nos preocupa, vendría a ser finalizando el primer trimestre, incluyendo del segundo al tercero. Ya durante el parto, ¿cierto?, y después del parto y el alumbramiento, acá tenemos el periodo crítico de sobrevía, sobre todo para la mortalidad materna. En este caso, este periodo puede ser entre 24 y 72 horas, ¿ya? Generalmente en esta etapa es donde los riesgos, ¿cierto?, de descompensación cardíaca van a ser un poco más altos. Durante la semana 2 a la 32 vamos a tener este desarrollo de hemodinámico, ¿cierto? Entre las 28 y las 32 semanas, como vimos anteriormente en el gráfico, vamos a encontrar que se alcanzan los picos de estas modificaciones hemodinámicas y cerca de un 50% de las gestantes va a desarrollar algún tipo de insuficiencia cardíaca congestiva, aún teniendo capacidad funcional, uno, que recuerden que puede hacer actividades normalmente, o dos, ya que las actividades pueden causar algún tipo de complicación. ¿Qué vamos a hacer o cuáles van a ser nuestros roles durante el parto, el trabajo de parto y en el resto de las atenciones? Los vamos a discutir más adelante.
Durante el parto, ¿cierto? Tenemos que recordar que vamos a tener un aumento de la circulación uteroplacentaria, ¿cierto? Y obviamente se va a aumentar el gasto cardíaco entre un 15 y un 20%. Esta sobrecarga cardíaca va a desencadenar o puede desencadenar eventualmente una insuficiencia cardíaca congestiva. En el segundo periodo del parto, que es el periodo del expulsivo, ¿cierto? Va a dificultar el retorno venoso al corazón. Tienen que pensar que va a haber compresión hacia la zona de la aórtica. Ya hacia una disminución del gasto cardíaco puede llegar a ser crítico para algunas cardiopatías. En la actualidad no existe una recomendación que tenga que ser sí o sí una cesárea. De hecho, se recomienda que mujeres que están con y personas gestantes que están con una función cardíaca evaluada dentro de lo normal, se prefiere obviamente antes del trabajo de parto que una cesárea. Se prefiere antes que el trabajo de parto inducido que las mujeres inicien de manera espontánea, ya cuando va a ser individualizado de acuerdo al estado que tenga la gestante y la puntuación de Bishop. Recuerden que se evalúan 4 características del cuello del útero: la dilatación, el borramiento, la consistencia y la posición, y también cómo está la presentación cefálica, ¿cierto? Para hacer la clasificación, y además va a depender del bienestar fetal y obviamente de la madurez pulmonar. Hasta el momento no hay guías estándares para el tratamiento, por lo que esto es individualizado, y gestión de trabajo de parto va a ser muy similar si son gestantes que tienen correcciones ya hechas y que tienen un buen manejo durante el nivel, o sea, durante la gestación, obviamente con su cardiólogo y obviamente en acuerdo con el nivel secundario de lo que es lo que se va a hacer. Ya después del parto y el alumbramiento, ese efecto obstructivo que ejercía el feto sobre el complejo aorto-cava va a desaparecer, por ende se va a aumentar un mayor flujo, ¿cierto?, de sangre desde las extremidades inferiores hacia el corazón, hacia la circulación sistémica, y eso hace que pacientes también se puedan descompensar. Por eso la parte crítica viene acá, ya, y se desarrolle esta insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo general, en lesiones de alto riesgo, en gestantes que son calificadas como de alto riesgo de desarrollar algún tipo de complicación, se requiere obviamente un manejo en el nivel terciario. No es recomendable partos fuera del sistema sanitario, ¿cierto? Y porque también la idea es tener un equipo especializado. Como les decía yo, el parto vaginal también se asocia con una pérdida de sangre y un riesgo de infección, pero siempre son mucho menores que con el parto por cesárea, que también además aumenta el riesgo de trombosis, que es algo que puede pasar con la gestante. Ya en general, el parto por cesárea en pacientes con cardiopatía y gestación, ¿cierto?, se reserva para indicaciones obstétricas muy pertinentes, o sea, se usa en situaciones emergentes o de urgencia obstétrica. Ya como les decía yo, debe considerarse, ¿cierto?, el parto por cesárea para pacientes con anticoagulantes orales, en el parto de pretérmino, pacientes con síndrome de Marfan que tienen dilatación aórtica sobre los 45 milímetros, recuerden, eso es un riesgo grado 4, pacientes que desarrollen disecciones aórticas, por ejemplo, y aquellas que tienen insuficiencias cardíacas congestivas con refractaria al tratamiento. ¿Ya? También se aboga por el parto por cesárea en el caso de estenosis aórtica severa o pacientes con hipertensión pulmonar con este síndrome de Eisenmenger, ¿cierto? Pacientes que tengan prótesis valvulares cardíacas, etcétera. ¿Ya? Después del parto y el alumbramiento, ¿cierto?, el último periodo de riesgo se produce hasta 72 horas, podríamos hablar incluso de 5 días posparto. Es importante, estas gestantes no se pueden ir de los servicios de alta sin haber tenido evaluación por especialista cardiológico, ni haber quedado conectadas al nivel secundario con control con cardiólogo. ¿Ya? Obviamente las gestantes que menciono acá pueden tener su parto sin complicaciones, pero eventualmente podría producirse una muerte súbita durante el puerperio debido principalmente a la disminución de la resistencia vascular periférica y obviamente a la embolización al pulmón de trombos ilefemorales. Recuerden que el estado tromboembótico posparto cambia de un estado de menos coagulabilidad, por decirlo de alguna manera, a un estado de mayor coagulabilidad, pensando en que ya no hay feto ni necesitamos pasar ciertos componentes o haber hecho una reducción de estos componentes durante la gestación.
En este caso, entonces, es importante recordar que las contracciones y el esfuerzo del expulsivo van a aumentar, ¿cierto?, la presión arterial y venosa, van a aumentar el volumen sistólico y el volumen minuto, van a aumentar la presión intratorácica, por ende van a aumentar la compresión del complejo aorto-cava, van a hacer que el líquido se retenga a nivel intersticial y puede aumentar y se puede ver afectado la pérdida sanguínea posparto. Esto por lo general son los factores que pueden agravar las cardiopatías durante el parto y el posparto. Ya, por eso es importante tomar algunas consideraciones que vamos a discutir, ¿cierto?, en las diapositivas que siguen. A nivel hemodinámico del posparto vamos a tener cambios que son favorables y desfavorables, ¿cierto? Desfavorables tienen relación con esta pérdida sanguínea que se asocia al alumbramiento, ¿cierto? Y la reabsorción brusca del edema con aumento de volumen a nivel sistémico y la presión arterial a causa y consecuencia de este volumen. El volumen por lo general suele reabsorberse en su totalidad más o menos a las 6 horas de puerperio en una usuaria que tiene cierta esta insuficiencia cardíaca. Entonces, ojo con eso. Ya las primeras 6 horas, siempre vigilancia bien estricta. Probablemente la gestante tampoco se mueva de la unidad de recuperación hasta que esté relativamente compensada, ¿cierto? Y se pueda trasladar a sala o incluso posparto pueda salir a alguna unidad mayor o requiera cama, ¿cierto? En una unidad de mayor complejidad como puede ser una UCI, una UTI, ¿cierto? O una UCI cardiológica dependiendo del nivel donde esté. Cambios favorables que tenemos, obviamente, descompresión de la cavidad torácica, este retorno de la cavidad intratorácica a presiones normales, ¿cierto? Y la descompresión del complejo aorto-cava, ¿cierto? Y el cese de esta derivación arteriovenosa que resulta muy relevante para la placentación. En todos los niveles de atención vamos a necesitar tener un enfoque multidisciplinario, hacer diagnóstico y prevención, hacer restricción de la actividad física, pesquisar signos de insuficiencia cardíaca, que lo vamos a conversar en la siguiente diapositiva, evaluar el bienestar fetal, ¿cierto? Tener profilaxis tromboembólica o tratamiento anticoagulante, que va a depender de la cardiopatía que exista, tener profilaxis de endocarditis bacteriana, que puede ser un agravante, sobre todo para pacientes que tienen trasplantes o válvula, y es una sepsis, ¿cierto?, a nivel del endocardio. Y el control de infecciones por estas mismas razones. ¿Qué vamos a hacer durante el acompañamiento prenatal o control prenatal? Un examen, una anamnesis y un examen físico acucioso es lo que finalmente nos permite encontrar o detectar estos signos como ingurgitación yugular, crepitaciones vivasales, el soplo, cardiomegalia, ¿cierto?, la disnea, la sensación de quedarse sin aire, el aumento de las palpitaciones, el sangrado de encías, que es la hemoptisis o la cianosis. ¿Ya? Recuerde que hay mucha de esta sintomatología que puede emular los cambios fisiológicos de la gestación y es súper relevante. Muchas usuarias se pueden encontrar con alguna medicación. Es importante que esa medicación no sea suspendida y que efectivamente, si hay deseos de gestar, esta gestación sea lo más planificada posible, evaluando el riesgo y el beneficio, ¿cierto? A veces las pacientes, cuando se enteran o las personas se enteran que están gestando, suelen suspender sus tratamientos. La idea es que usted sea bien enfática o bien enfático en que eso no suceda. Ya una vez que la gestante llega desde el nivel primario, usted reconoce y es una buena anamnesis, ¿cierto?, es un buen examen físico, toda usuaria debe derivarse a nivel secundario y a control cardiológico. Obviamente acá la gestante sigue sus controles tanto en el nivel primario como secundario, y en caso de que los controles coincidan debe privilegiar en el nivel secundario, a la hora en el nivel primario se vuelve a recuperar, ¿ya? Pero esta gestante no se puede perder de ambos niveles. Lo otro que vamos a hacer es ver, ¿cierto?, que se cumplen las indicaciones o los cuidados específicos, ¿cierto? Van a haber algunos medicamentos, como les decía yo, que van a estar indicados dependiendo del control cardiológico que tenga la paciente, y obviamente el cardiólogo se ve en el nivel secundario de atención. Ya vamos a tener algunos diuréticos que están indicados para el manejo de volumen. En este caso, ¿cierto?, está asociado el uso de diuréticos con restricción de crecimiento fetal, pero la asociación no está del todo comprobada, y es recomendable que para evitar el desarrollo de la insuficiencia cardíaca congestiva se utilice en algún caso algún diurético. En este caso se prefiere la hidroclorotiazida porque no tiene efectos teratogénicos, ya. Sin embargo, puede producir trombocitopenia neonatal en algunos casos. Ya la anticoagulación, por lo general en el primer
trimestre se debe evitar por el riesgo teratogénico, pero para el resto de la gestación se puede usar acenocumarol. Y obviamente en una planificación de la vida y la resolución del parto de las pacientes que están con anticoagulantes es súper necesaria, porque hay que hacer un traslape o un cambio desde la terapia anticoagulante oral a una terapia anticoagulante subcutánea e incluso endovenosa, ¿ya? Por lo general se mantiene este tratamiento con cumarínicos como el acenocumarol durante el embarazo, y se tiene que controlar el tiempo de protrombina, que es lo que se conoce también como TTPK, cada 3 semanas. La heparina ¿cierto? Aparece generalmente 48 horas antes de la fecha probable de parto, por ende son pacientes que se van a hospitalizar, ya no ya por urgencia ni por policonsulta, sino que va a ser una hospitalización programada, probablemente en el alto riesgo, 2 días antes de su fecha probable de parto. Ya si está en este caso con alguna modificación cervical antes de esa fecha, obviamente la paciente también se hospitaliza, ya. Y este acenocumarol se va a reemplazar entonces por heparina, cierto. Y por lo general vamos a hacer el retiro del acenocumarol cuando hayamos alcanzado entre 1,5 veces a 2 veces más el TTPK que existía, ¿cierto? Y obviamente vamos a reiniciar y vamos a cambiar de heparina anticoagulante generalmente luego 24 horas posparto. Y ahí va a seguir con su secuencia habitual. Entonces, durante el posparto, esta paciente también debe ser evaluada por médico, ¿cierto? Por el cardiólogo, reiniciar su terapia anticoagulante. No es una gestante que por lo general se vaya de alta a los 2 días o a los 3 días si es una cesárea, sino que va a necesitar estar algo más de tiempo. Ya durante este acompañamiento, ¿cierto? Profilaxis para evitar endocarditis bacteriana, de acuerdo a las recomendaciones de la Academia Americana de Cardiología, debe usarse en procedimientos de alto riesgo, como por ejemplo una extracción dental. Recuerden que las extracciones dentales se asocian a procesos infecciosos que pueden terminar en una endocarditis bacteriana, ¿cierto? Y en una sepsis. Podría usarse para un cerclaje, por ejemplo, en el caso de una usuaria que tenga incompetencia cervical, o alguna otra cirugía mayor que la gestante sea sometida durante el embarazo. Obviamente es vital, considerando todo lo que conversamos en relación a la oxigenación y al traspaso, ¿cierto? Sanguíneo entre la unidad fetoplacentaria, evaluar el crecimiento del feto, ¿ya? Recuerde que el crecimiento fetal, un retardo o un retraso del crecimiento fetal, es la primera señal que podemos encontrarnos ante una hipoxia crónica, ¿cierto? Y obviamente tenemos que darnos cuenta a través de la mensuración, ¿cierto?, de la altura uterina. Cuando se va a hospitalizar la usuaria, generalmente por causa materna, si es que existe alguna descompensación cardíaca o alguna patología concomitante, o si es necesario hacer una readecuación terapéutica, si es que existe deterioro fetal, o en el caso de inicio de trabajo de parto o a las 37 semanas en pacientes con capacidad funcional 3 o 4, es la indicación de hospitalización. Yo ya les comentaba previamente que no hay ninguna contraindicación absoluta para el parto vaginal, pero la decisión tiene que ser multidisciplinaria y obviamente considerar también las preferencias del paciente. Ya en gestantes 1 y 2, el manejo de capacidad funcional, por supuesto, el manejo obstétrico es habitual en cuanto a la interrupción y la vía del parto, mientras que la 3 y la 4 se hospitalizan a las 37 semanas para iniciar su trabajo de parto hospitalizada. La cesárea electiva es a término por lo general si existe indicación obstétrica o si las condiciones son desfavorables para hacer inducción con oxitocina. Por lo general, en estas pacientes los métodos de inducción deben ser o oxitocina o métodos mecánicos antes que el uso de prostaglandinas, ya que las prostaglandinas aumentan la presión arterial a nivel pulmonar. Ya además, la oxitocina debe manejarse también con bastante cuidado, porque en altas dosis podría producir la exposición prolongada a cierta oxitocina podría provocar arritmias e incluso hipotensión. Ya la idea es que el expulsivo sea breve, evitar el pujo materno excesivo, por ende podría eventualmente esta paciente someterse a un forceps de manera profiláctica, ya si es que es necesario. ¿Qué vamos a hacer durante el trabajo de parto y parto? Por lo general, medidas generales. Recuerden que aumenta, ¿cierto?, la compresión sobre el complejo ortocava, por ende lateralizar a la paciente es
menester, o sea, tenerla en decúbito lateral izquierdo para mejorar el retorno venoso, sobre todo desde las extremidades inferiores hacia la parte superior, para así evitar también estos cambios bruscos, ¿ya? Evitar el uso de altas dosis de oxitocina, como les contaba yo, por las arritmias, la hipotensión, ¿cierto? Por ende, siempre administrada con bomba de infusión continua. ¿Ya? La restricción de administración de fluidos endovenosos, por lo general nosotros solemos colocar fluidos endovenosos en la mayoría de las gestantes sin preocuparnos del edema, en este caso 75 ml hora parece ser lo bastante estándar, pero recuerda que si la paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, los bolos no deberían ser superiores a 2 ml hora por kilo de peso. ¿Ya? La monitorización obviamente monitorizada con monitor multiparámetros, incluyendo incluso cierto electrocardiografía o la instalación de electrodos de ser necesario, y pacientes con capacidad funcional 3 o 4 van a estar con un catéter venoso central que es colocado por anestesista pero administrado por nosotras, ¿cierto? En relación a los cuidados, en relación a la monitoreo de la presión invasiva, etcétera. ¿Qué vamos a hacer durante el trabajo de parto y parto, cierto? Se recomienda el uso de analgesia peridural, ojalá de forma precoz. Recuerde que el dolor aumenta la presión arterial sistólica y eso también puede causar y tener efectos deleterios en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, y se va a preferir tener una bomba de heparina, ¿cierto? Que por lo general se utilizan 5.000 unidades internacionales endovenosas de carga y luego 1.000 unidades internacionales hora en bomba de infusión. Obviamente vamos a atender este traslape desde la terapia anticoagulante oral a heparina de bajo peso molecular o no fraccionada a partir de las 36 semanas, ¿ya? Las mujeres que se tratan con heparina de bajo peso molecular después se cambian a no fraccionada al menos 36 horas antes del inicio del trabajo de parto o la cesárea. La idea es interrumpir la heparina 4 a 6 horas antes del parto y reanudarla 4 a 6 horas posparto. En caso de que no se pueda hacer eso, ¿cierto? Se pueden utilizar algunos medicamentos que podrían ayudar, ¿cierto? A que si no alcanzamos a suspender y por ejemplo el paciente llega a una cesárea de urgencia, si está anticoagulada nos va a costar muchísimo, ¿cierto? Realizar la cesárea o va a tener una pérdida sanguínea mayor. En ese caso podemos usar o considerar el uso de protamina, ya que va a revertir el efecto anticoagulante de manera parcial de la heparina de bajo peso molecular. Por eso es tan importante el control en ambos niveles de atención, por eso es tan importante que la paciente privilegie el nivel secundario para poder hacer estos traslapes y estas coordinaciones que son relevantes, ¿ya? Lo que sí, la protamina solo anticoagula y revierte el efecto en la persona gestante, no así en el feto, ¿ya? Por lo que el feto va a aparecer como anticoagulado por lo menos entre 8 a 10 días después de la interrupción de la terapia anticoagulante. Ya, lo otro que es importante es que queremos evitar, ¿cierto? Que el feto anticoagulado pase por el canal de parto y eventualmente va a tener una cesárea de urgencia esta paciente. Ya, obviamente lo otro que es importante es considerar, por ejemplo, pacientes con hemorragia posparto. Ya, recuerden que no podemos utilizar por lo general metilergonobina o metergin, ya, porque produce vasoconstricción e hipertensión. Ya son usuarias que van a estar con medidas antiembólicas, son usuarias que van a tener indicada la deambulación precoz, ¿cierto? Y obviamente la monitorización hemodinámica debe continuar por lo menos 24 horas posparto. Entonces es una usuaria que va a estar con usted por lo menos en la unidad de recuperación o en una UCI cardiológica si el hospital lo tiene por lo menos 24 horas. Y eso implica recién nacido, ¿cierto? Hospitalizado, si es que no fue prematuro, también va a estar hospitalizado, ¿ya? Bajo cualquiera de las dos circunstancias. Lo otro en relación a la bomba de heparina es que luego de 6 horas se debe controlar y titular a la usuaria, ¿cierto? Se suspende el anticoagulante oral cuando el TPK llega a 1,5 o duplique el basal que había. Se suspende la heparina 6 horas previo al parto y se puede, como les decía yo, usar el sulfato de protamina en caso de alguna emergencia. Vamos a tener profilaxis de endocarditis bacteriana y aquí dice desde los en este caso la idea, ¿cierto?, es utilizarla cuando la gestante tenga 4 centímetros de dilatación
o en el caso del trabajo de parto y parto o en caso de membranas rotas, ¿cierto? Se ha demostrado que esta profilaxis antimicrobiana en la cesárea y para el parto vaginal es planteado por lo general por la Asociación Americana del Corazón como opcional en casos como de algunos riesgos, ya sin embargo como una terapia bastante simple de administrar y no ha mostrado efectos mayores, con excepción cierto de alguna resistencia antimicrobiana que tenemos en estos momentos. La idea cierto es que la utilicemos ya en general cierto se van a deber y esta profilaxis endocarditis bacteriana hay que hacerla considerando que podemos tener cateterismo vesical con pacientes que hayan tenido una bacteriuria sintomática y eso puede empujar gérmenes, cierto, podemos tener algunos tipos de desgarro, cierto, y sí o sí esta profilaxis es recomendada en todos los casos de enfermedad valvular adquirida o congénita. Y van a encontrar las referencias si cliquean acá en la presentación en el PDF van a poder acceder, ¿cierto? Que es en particular lo que me interesa que revisen. En particular creo que las consideraciones generales de la embarazada con enfermedad cardíaca congénita y adquirida es bastante útil. Ya este es básicamente protocolo, ¿cierto? De qué hacer, lo mismo que acá. Este protocolo está bastante bueno, está actualizado el 2018, así que lo recomiendo por lo demás. Y lo otro que tenemos este es un bundle. Un bundle significa que hay un montón de cositas juntas, ¿cierto? Un botín, ya en donde salen por lo menos 25 artículos que ustedes pueden pinchar si es que efectivamente quieren profundizar más en el manejo. Yo por ahora sigo recomendando esto y la clase porque qué es lo interesante de la clase y qué es lo que se tiene que quedar acá. Uno, manejo multidisciplinario. Ya implica matrón, si en su consultorio hay ginecólogo, el ginecólogo del consultorio controlen el nivel secundario, no solo en el alto riesgo obstétrico, sino que también con cardiología gestante, en la que yo me voy a tener que fijar en todos los controles que tengan el nivel primario, cómo va el bienestar fetal, si tenemos un feto creciendo bien, voy a tener que tener un examen físico un poco más detallado, voy a tener que poder mirar, ¿cierto? Estos eventos como palpitaciones o esfuerzos respiratorios como dificultosos con mucho más ojo en el caso de que exista efectivamente el diagnóstico de alguna cardiopatía corregida o alguna cardiopatía que revele a la paciente en la anamnesis. ¿Ya? Recuerde que la anamnesis y el examen físico son piezas fundamentales para que pueda hacer su diagnóstico de matronería e incluso para que pueda hacer cierto las derivaciones pertinentes. Esta cápsula obviamente viene con un foro, así que está más que invitado a dejarme consultas en ese foro y si en caso de cualquier duda siempre puede escribirme un correo electrónico. Espero que todas y todos y todos tengan una muy buena cápsula de estudio. Puede poner pausa, escuchar a 2x y nos estamos viendo próximamente. Que estén muy bien.